Entonces, bueno, vamos a darle todos, por favor, con su energía, que venimos manteniendo la bienvenida a Manuel en el chat. Vamos a darle las bendiciones y que, por favor, que Dios lo ilumine hoy y nos dé todo lo que tiene en su cerebro para poder seguir consolidando estos negocios, ¿sí? Bueno, hermano, bienvenido. Amén a esos buenos deseos y gracias. No va a poder ser todo hoy porque no va a haber suficiente tiempo para compartir todo lo que hay en este cerebro, pero sí gran parte de ello, dar ese otro plus de lo que es la contabilidad, de lo que son los negocios, que son los impuestos en este país, que son importantes al momento de hacer negocios. Como le decía Alfredo, nos conocemos desde hace bastantes años. Hace 5 años yo empecé con la parte de preparación de impuestos y Alfredo por coincidencia llegó a mi oficina. Me iba buscando a otra persona y me vio y se sentó a trabajar conmigo y a partir de ahí, bueno, hasta el sol de hoy vamos trabajando juntos y nos ha ido de maravilla. Gracias a él he aprendido bastante en lo que tiene que ver de contabilidad en parte de e-commerce o ventas en Amazon, y mi principal fuente de clientes hoy en día son personas que hacen el negocio de Amazon, ¿ok? Entonces, créanme que todo lo que les voy a compartir hoy es desde la experiencia de Amazon, desde la experiencia de un e-commerce, desde la experiencia de un emprendedor. No es desde los libros, no es desde lo que me dijo, desde lo que me dijo el otro, no, es de la experiencia, lo que hemos vivido en estos años, ¿ok? Entonces, darle un poquito de mi background, en Venezuela estudié ingeniería civil, faltándome un semestre para graduarme, vine a Estados Unidos y decidí quedarme. Hoy en día creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, pues me abrió un panorama de oportunidades increíbles, entre el que encontré que la contabilidad me gustaba más que lo que me gustaba inclusive la ingeniería. Entonces esto lo hago por pasión. Actualmente tengo mi propia firma contable, ¿ok? Ya no trabajo con la empresa que trabajaba antes. El crecimiento fue tal que me permitió a mí emprender, tener mis propios clientes y trabajar por mi propia cuenta, ¿ok? Vivo en Nueva York, desde que llegué me quedé acá, vivo en Nueva York, sin embargo, tengo clientes en todo el país, Florida, Texas, California, Nebraska, Illinois, ¿ok? Indiana, en varios sitios de Estados Unidos. ¿Por qué les comento esto? Porque cada cosa, cada estado dentro de los Estados Unidos tiene normas y reglas distintas. Entonces, a lo mejor a algunos les conviene unas cosas porque viven en tal sitio, pero no le aplican a otro que vive en otro tal sitio. Entonces, aprovechen que están aquí, que nos tienen a nosotros y podemos evaluar cada uno de ustedes qué es lo que les favorece, qué es lo que les corresponde, ¿ok? Entonces, sin extenderme ya mucho más, por favor, si van teniendo dudas, déjenlas en el chat, que yo, si puedo ir leyéndolas al paso, las voy leyendo, si no, al final las repasamos, ¿ok? Me confirman todos cuando vean ya mi pantalla, pueden escribirlo ahí en el chat. Listo, ok, perfecto. Cabe Entonces, destacar, antes de comenzar con lo que es la información, cabe destacar que, y es muy, a mí me encanta siempre compartir una historia antes de comenzar con información técnica. Cabe destacar que toda esta información y todo este proceso que se les va a dar el día de hoy ha sido ensayo y error a través de Manuel y mi persona. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de errores que se han cometido, horrores que se han cometido a nivel de impuestos y a nivel taxable por simplemente no hacer las cosas de manera correcta, por tomar la contabilidad de un negocio y tomar el pago de impuestos como si fuera algo simple y sencillo. Sí lo es, tiene sus pautas sí, simples, simplemente hay que conocerlas, porque una de las formas más fáciles de botar el dinero a la basura es teniendo una contabilidad errónea. así es. Y Y eso, y eso inicia no solamente en base a su negocio, eso inicia siempre en base a su propia vida. Ayer lo hablamos, mano. Ayer hicimos unas preguntas donde estipulamos cuál es nuestro ingreso, cuál es nuestro gasto fijo, cuáles son mis expectativas de ganancia, cuál es el capital que requiero para poder llegar allá. Entonces, todas esas preguntas son muy importantes a nivel personal y también son sumamente importantes a nivel de empresa, porque eso es lo que va midiendo la escalabilidad del negocio. De verdad saber
dónde está el dinero, de qué forma se está invirtiendo, a dónde se está ramificando la inversión y de qué forma está volviendo a regresar. Entonces, es ahí donde yo siempre pongo en mesa de que no se habla desde un libro, desde una carrera universitaria. Todo lo que se les está dando acá a ustedes es a través de ensayo y error, y por eso tiene tanto valor. Para mí tiene mucho valor, yo siempre lo digo, vale más una información de experiencia que de un libro o de una enciclopedia o de un título de una carrera universitaria. Vale mucho más, porque eso trae consigo la manera de cómo solucionar problemas. En una universidad jamás te van a enseñar cómo solucionar problemas. Solamente te dan la información y te dicen cómo son las cosas. Y luego tú vas a la vida real y se empiezan a presentar una cantidad de problemas y no tienen solución. Entonces, por eso es que cuando Manu habla de ingeniería, y que yo también estudié ingeniería civil y siempre lo decía, sabe más o puede solucionar mayores problemas un maestro de obra que tiene 10 años trabajando que un mismo ingeniero graduado. Es impresionante. Obviamente, bueno, ya luego que el ingeniero graduado empieza a agarrar experiencia, pues ya es otro tema porque tiene tecnicidad y estructura, lo cual no tiene el maestro de obra, pero eso es esto. Y entonces es para que de verdad presten atención y le tomen valor y vean todas las posibilidades que se pueden hacer para que puedan seguir escalando. Bien, Manu, te dejo. Así es, gracias. Y también importante aportarle a lo que acaba de decir Alfredo, apoyarnos en las personas que tienen quizás más experiencia o más conocimientos que nosotros en esas partes donde nosotros no estamos quizás capacitados en ese momento. Por ejemplo, quiero emprender o quiero realmente llevar mi tienda de Amazon, que de hecho la tengo, pero que no le he dedicado tiempo, no puedo llegar yo y creer que me la sé todo y hacerlo, porque eso no es lo que hago en mi día a día. Es mejor apoyarme en Alfredo, en la academia, en la estructura que tengo para poder avanzar. Si yo necesito algo legal, pues tengo que apoyarme en un abogado y que el abogado me asesore y dejarme asesorar. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que queremos satisfacer es nuestro ego y decir, no, bueno, yo era ingeniero en Venezuela, vine a este país y yo sé que como ingeniero es así. Y resulta que aquí las cosas pueden ser distintas. Entonces hay que dejarnos apoyar y confiar en esa persona que ya está haciendo las cosas acá, ¿ok? Entonces, en función de eso, como les comentaba, yo soy preparador de impuestos, tengo ya 5 años haciendo eso, y el material utilizado en esta preparación es a fines educativos. No lo pueden tomar como un asesoramiento legal, y esto tiene que ver con lo que les comenté anteriormente. En este país cada estado tiene reglas distintas, cada situación, cada persona tiene reglas distintas. Hay créditos que aplican para menores de 25, hay créditos que no aplican para menores de 25, hay créditos que aplican para los casados, hay créditos que aplican para los solteros, etcétera, etcétera, etcétera. Cada persona tiene una situación única. Así que aquí vamos a hablar de generalidades, tomen nota y luego pueden agendar y podemos enfocarnos en su situación específica para tomar la decisión más correcta, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son las generalidades a nivel de impuestos, ¿ok? Luego, lo que tiene que ver con la contabilidad de cualquier tipo de negocio dentro de Estados Unidos, y en función de eso decidir si yo quiero llevar un negocio de forma individual o lo quiero llevar bajo una estructura de negocio. Desde el inicio les digo, lo más recomendable sería bajo una estructura de negocio, inclusive si todavía no tengo un negocio, pero ya lo vamos a ver. Haremos algunas ilustraciones y si tenemos chance podemos abrir un poco de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, lo primero que tienen que tener ustedes en cuenta es que todos los ingresos que se generan dentro de los Estados Unidos están sujetos a impuestos federales en los Estados Unidos, ¿ok? Todos los ingresos, no importa si fue venta, no importa si fue trabajo, no importa si fue un delivery que yo hice, no importa si fue un favor que yo hice, que ayudé a alguien en una mudanza, que vendí unos chécheres que tenía viejos, no importa, todo el ingreso que se genera aquí está sujeto a impuestos aquí en Estados Unidos, ¿ok?
al IRS, que es el Departamento de Rentas Internas, que es el que se encarga de esto para los venezolanos que estén por ahí, es el equivalente al CENIAT en Venezuela, no le importa la procedencia de ese ingreso. Lo que le importa es que usted pague el impuesto correspondiente. Es decir, a él no le importa si usted tiene una cuenta de Amazon, pero que está a nombre de la tía, que del primo, que del hermano, y usted hizo una maraña, a él no le importa. Si usted generó dinero, tiene que pagar impuestos. Si usted hizo su tienda, la hizo bien, la hizo derechita y tal, y generó dinero, debe de pagar impuestos. ¿Ok? Si usted, por ejemplo, lo que hace es criptomonedas y generó ingresos que llegaron a Estados Unidos, debe pagar impuestos. Si usted distribuye droga, pero la distribuye dentro de los Estados Unidos y genera ingresos, usted debe pagar impuestos. Si usted hace cualquier actividad ilícita, pero genera ingresos, usted debe pagar impuestos. ¿Ok? Al IRS no le importa cómo está generando usted el ingreso, lo que importa es que usted le pague. De hecho, muchas de las personas famosas, Al Capone, yo no sé, gente, Al Capone no, sí creo que es Al Capone, el que cayó preso, fue por evasión de impuestos. Lo llevaron N número de veces a la corte por otras cosas y no pudieron ponerlo preso. Hasta que, tú no has pagado impuestos. Ahí está. Tengo una experiencia con un primo, estuvo años viviendo en este país desde que era muy, muy joven. Vivió aquí, siempre escuchábamos que tenía problemas, que esto, que las drogas, que aquello, que distribuía, que no distribuía. Y todo, absolutamente todo los resolvía. Yo no sé qué hacía, pero él resolvía. Hasta que un día lo llevaron a corte, él llegó con su abogado de siempre, y le dijeron, no, usted no está aquí por posesión de droga, usted está aquí por evasión de impuestos. Resulta que en 14 años que él vivió aquí, nunca declaró impuestos. Y lo sé de primera mano porque les digo, es mi primo. Él se mudaba de un sitio a otro, no metía el dinero en la cuenta, para ese momento no había CEL ni nada de estas cosas, pero entonces él se movía todo era con efectivo, y dijeron, es imposible que usted viva 14 años en un país y no pague impuestos, no generó ingresos nunca. Entonces por eso lo deportaron, no por todo lo demás, fue por el impuesto. Entonces, para ello debemos tener siempre las cosas claras, ¿ok? Y para pagar lo correcto, es necesario tener una buena contabilidad y los documentos que la soporten, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo puedo generar muchos ingresos, pero todos sabemos que para generar algo, algo tenemos que dar. En el caso de los negocios, muchas veces para generar dinero, tenemos que invertir dinero. No vamos a pagar impuestos de lo que invertimos, solamente de las ganancias que nos quedan. Entonces, para ello debemos llevar bien una contabilidad. ¿Qué ocurre usualmente en esta época del año, que viene la época de la declaración de impuestos? Lo primero que ocurre, nosotros los preparadores de impuestos hacemos dinero. Esta es la época de nosotros hacer dinero. Lo segundo que ocurre es que tanto los clientes como nosotros los preparadores nos encontramos la mayoría de las veces en esta situación. Llega un cliente, me trae las cuentas del banco y me dice, aquí está, yo hice Uber. Ajá, aquí está el reporte de Uber, y cuánto fue tu salario, y cuántos fueron tus gastos, y cuántos fueron los costos por haber hecho el Uber, y a quién le pagaste comisión, etcétera, etcétera. Nada, todo está así revuelto. Pero entre todo eso que esté revuelto, créanme, lo que siempre va a estar más grande son los impuestos. ¿Por qué? Porque del ingreso, por lo general, siempre hay registro. De lo que no tenemos registro es de nuestras inversiones y de nuestros gastos. Una cosa que les quiero comentar aquí, muy importante, es que entre todo lo que se mueve en nuestras finanzas cotidianas, hay algo aquí que se ve clarito, que son los gastos personales. Muchas veces estamos en un negocio y no le prestamos atención a esos gastos personales y empezamos a cubrir los gastos personales a través del negocio sin saber cuánto representa eso. Y pasamos 2, 3, 5, 10 años en un negocio y decimos, no, ese negocio nada. Sí te da, solo que te da para cubrir tus gastos personales y tú no lo estás notando, ¿ok? Entonces, eso es importante, que aclaremos todo, que tengamos los números bien claros para cuando lleguemos a la temporada de impuestos, esto esté mucho más limpio y nos enfoquemos en cómo pagar menos impuestos. Donde hay oportunidades de créditos fiscales, donde hay oportunidades de inversión, donde hay oportunidades o
actividades que yo pueda hacer con mi dinero para que el dinero quede en otro sitio que no sea en los impuestos. Eso es importante lo que acaba de decir Manu. Fíjense que el pago de impuestos no es, o sea, no es, ay, bueno, produje tanto y esto me quedó y bueno, y esto es lo que me toca pagar. No. El pago de impuestos o la relación que vamos a tener con el tío Sam, con el IRS, siempre debe ser utilizada a nuestro favor. Siempre, siempre, muchachos, siempre debe ser utilizada. ¿En qué aspecto a nuestro favor? Bueno, si yo me estoy preparando para la compra de una propiedad, me estoy preparando para la adquisición de un crédito empresarial, me estoy preparando para cualquiera de las circunstancias donde amerite tener ese estatus financiero sólido, perfecto. Entonces, de esa forma, yo voy trabajando con mi contable o con quien trabajen y voy preparando mis impuestos para yo ser una persona óptima. Manu lo sabe. Yo siempre tengo 2 años en este país invirtiendo dinero en el IRS, de dinero que no me ha quedado neto. ¿Por qué? Porque yo quiero acortar plazos, quiero acortar escenarios donde yo pueda decir, ok, yo soy una persona que tiene este tipo de ingresos y para poder adquirir esto y aquí están las evidencias. Gracias, tío Sam, por darme la forma y aquí está todo lo que el banco me solicita, aquí está todo lo que esa relación bancaria me solicita para utilizarlo a mi beneficio. Entonces, los impuestos como empresa siempre se utilizan a un beneficio. Entonces, este año no tienes ningún tipo de proyecto de inversión o no estás buscando ningún tipo de crédito, entonces trabaja en base a que tu gasto, tu pago de taxes con el IRS sea lo menos posible para que esa liquidez te quede y tú puedas invertir en el negocio en otro lado. ¿Ven? Entonces, todo se debe trabajar en base a un propósito. ¿Cuál es el propósito de yo pagar los taxes de esta forma? No es que, bueno, esto es lo que quedó y esto es lo que tengo que pagar, ¿qué más? No, siempre de manera organizada. Bien. Sí, en ese punto les doy otro tip para aquellos que quieren comprar casa, quizás no en el futuro cercano, pero después de 5 años, vamos a decirlo un poquito a largo plazo, ustedes pueden poner dinero en sus cuentas de retiro, ¿ok? Y no pagar impuestos de ese dinero que ponen en su cuenta de retiro. ¿Qué ocurre? Si tú te quedas esperando hasta tener retiro, probablemente no sea un buen negocio. Pero si en 5 o 10 años tú tienes ahí ahorrado unos cientos miles de dólares o unos miles de dólares, los puedes usar como inicial de tu casa y no te van a cobrar impuestos. Entonces, una estrategia que vaya siendo bien aplicada con el pasar del tiempo te va a traer beneficios, que es un error muy común. No nos preocupamos, o la mayoría de las personas no se preocupan por el tema de los impuestos, sino solamente en esta temporada del año. Y se preocupan de lo que ya pasó, no de lo que viene. Hay que siempre mirar hacia adelante. Con lo que ya pasó, puedo agarrar la experiencia, hacer algunos ajustes, aprender lo que tengo que aprender y proyectarme hacia adelante. Un error súper común es que siempre mirando por el retrovisor, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó. Y es la razón por la que en todos los gobiernos que viven de impuestos, los impuestos se hacen de lo que ya pasó, no de lo que viene. ¿Por qué? Porque lo que ya pasó tú no lo puedes cambiar. Y el común de las personas siempre va a ser lo mismo. Ah, ya pasó, no lo puede cambiar. Y no hace nada para cambiar lo que viene. El siguiente año, y otra vez volví a pagar 60,000 en taxes. Bueno, ya que más tome, aquí están los 60,000. Y así van sin poder avanzar, ¿ok? Entonces, importante eso. Ahí es donde entra para nosotros lo que tiene que ver la contabilidad y el bookkeeping ¿ok? A diferencia de nuestros países, de la mayoría de los países, acá en Estados Unidos no hay códigos, no hay tantas leyes, no hay tantas trabas legales para los temas contables. Aquí la ley es de la moralidad, es decir, el IRS siempre va a creer en su buena fe. Si usted le está entregando libros contables, claro, con ciertos parámetros. Si usted está entregando libros contables al día, ellos creen que eso está bien. Obviamente ellos lo auditan y cuando lo auditan es que pueden decir, mira, eso no estaba bien, los problemas. Pero a lo que voy es que no se necesita de saber leyes, de buscar por aquí, de buscar por allá, de especializarme en algo, no, para llevar la contabilidad de mi negocio. Necesito
tener los conocimientos necesarios o una persona que tenga esos conocimientos necesarios y se encargue de llevarlo, muy importante, al día. ¿Qué ocurre? Nosotros siempre vamos a generar un gross income, es decir, el ingreso que llega en grueso. Siempre de eso vamos a tener prueba, créanme. Del ingreso siempre vamos a tener prueba. Los que ya viven aquí en Estados Unidos desde hace algunos años saben que en esta temporada les llegan las 1099, las W2, la 1098 del mortgage, la 1098T de la universidad, etcétera. Todas las formas taxables le llegan. Esas le llegan porque le llegan. Pero de los gastos no tenemos un resumen anual que nos llegue así en bandeja de plata. ¿Y qué pasa? Que nosotros pagamos impuestos sobre el net income, sobre lo que me queda a mí, no sobre lo que llega, sino sobre lo que me queda. Entonces tenemos que enfocarnos en llevar bien llevar un buen seguimiento de lo que son nuestros gastos, nuestros expenses, ¿ok? Luego de que ya nosotros tenemos un net income, ahí es donde nosotros podemos evaluar qué me conviene más, trabajar de forma individual o hacerlo a través de una estructura de negocios. ¿De qué va a depender? De si tengo un trabajo fijo, de si estoy casado, de si estoy soltero, de si tengo socios, de qué tipo de actividad es la que estoy haciendo. O sea, hay varios factores que hay que evaluar. Recordando siempre que lo que está sujeto a impuesto es el net income. Disculpen que insista tanto, pero es la manera que yo creo que les puede quedar en la cabeza. Es el net income, es lo que queda. No es lo que llega, es lo que queda. Sobre lo que queda se paga impuestos. Y aquí entra lo que les comentó Alfredo. Si de repente a mí me están quedando 70,000 libres, pero yo necesito que me queden 120, pues me tocará eliminar gastos y asumir y pagar impuestos sobre esos $50,000 de diferencia, pero yo lo puedo hacer. Yo puedo decir, ok, estos gastos, mira, realmente no voy a poner esos gastos. Necesito tener un net income más alto para lograr mis proyectos. Puede ocurrir lo contrario. En la contabilidad que llevo me quedaron 70, pero no necesito 70, necesito 25. Tengo que revisar bien si hay gastos que quizás se me olvidó poner, gastos que quizá incurrí de alguna manera y no los reporté en mi contabilidad. Entonces, ahí es donde está el truco, ahí es donde está la veracidad o la puntualidad de lo que ustedes quieran hacer a futuro, en cómo manejan los gastos. Por supuesto, primero hay que generar el ingreso, pero después que ya estoy generando un ingreso, el negocio, la clave está en cómo manejo los gastos, ¿ok? Entonces, como para lo que son los ingresos, siempre vamos a tener formas, ¿ok? 1099K cuando somos vendedores a través de una plataforma tercera, bien sea de productos o servicios, ¿ok? 1099 dividendos cuando tenemos acciones dentro de una corporación, esa corporación genera ganancias y nos distribuye la ganancia a los dueños, ¿ok? Entonces ahí recibiríamos una 1099 dividendos, 1099 intereses, si tenemos dinero en una cuenta bancaria que genera intereses o en algunas acciones que generan intereses, e inclusive si ponemos ese dinero en un fondo de inversión que también me puede generar intereses. O también, si me dan una tarjeta de crédito y me dicen, mira, gasta $5,000 y te damos $500 en cashback, eso probablemente te llegue en una 1099 intereses, ¿ok? Es decir, es un ingreso que tú vas a generar producto de tus gastos y que lo puedes reinvertir en tu negocio, pero que va a estar reportado como un ingreso. Es decir, eso que te regala el banco es un ingreso que tú generaste, no fue el banco que te lo regaló. Tú lo generaste a través de la oportunidad que te dio el banco, ¿ok? Tenemos también un 1099 NEC, que son para aquellas personas que trabajan como subcontratistas, es decir, que trabajan para otra persona que les paga neto sin descontarle impuestos. Tenemos el cash, y el cash es el único que no se puede llevar registro, y lo pongo entre comillas, porque sí se puede llevar registro del cash. De hecho, para que ustedes sepan, las cuentas bancarias, y así respondo la pregunta de María Molero, las cuentas bancarias son consideradas cuentas cash. Es decir, que lo que entra y sale de esa cuenta bancaria es como si yo estuviese moviendo cash.
solo que al tenerlo en una cuenta bancaria, ¿qué registros? ¿Ok? Ya más adelante hablamos de si lo revisan o no lo revisan, pero en una cuenta bancaria es como si tú estás moviendo dinero cash. Tenemos también la W2, que es para aquellas personas que son empleados fijos y que les descuentan sus impuestos, su seguro social, su Medicare, etcétera, ¿ok? Eso está en la parte de ingresos. Cuando nos venimos a la parte de los egresos, de los gastos, aquí ya todo no es tan fácil. Aquí es donde empieza a cambiarnos a todos. Hay personas que tendrán costos, ¿ok? Para generar ese dinero y tendrán costos fijos o variables, o costos fijos y variables, dependiendo del negocio, ¿ok? Habrán costos de la mercancía vendida. Esto le aplica a alguien que vende mercancía, no le va a aplicar tanto a alguien que vende servicios. Sin embargo, alguien que vende servicios probablemente tiene que capacitarse o probablemente tiene que subcontratar algo para poder prestar ese servicio, entonces pudiese considerarlo como costo de los bienes vendidos. Luego tendríamos lo que son los salarios, salarios que yo pago, ¿ok? Lo que yo le pago a cada persona, las comisiones, si tengo agentes de venta, representantes de venta, marketing, etcétera, y por supuesto, los impuestos, ¿ok? Aquí hay una lista muchísimo más grande de gastos, pero repito, va a depender de cada uno, ¿ok? Va a depender del negocio de cada uno. Todo esto, Manu, no, ajá, regresa a la lámina anterior, porfa. sí, Fíjense que aquí les voy a dar un tip, una recomendación de la cual yo como dueño de negocios y todo lo que he hecho, he visto mi error, ¿sí? ¿Cuál ha sido uno de los grandes errores que yo he cometido como emprendedor? Pretender que porque el negocio está produciendo mucha liquidez, yo puedo vivir y gastar lo que a mí me plazca del negocio. Sí, eso es uno de mis errores más grandes. ¿Y cómo se soluciona ese error? Como ya hablamos, los principios de los próximos 3, 6 meses de consolidación del negocio, no se le puede sacar ni un dólar de liquidez. Porque entonces, a menos que tengan una capital de inversión amplia, donde el negocio pueda escalar rápido, ¿sí? Sin embargo, yo digo que 6 meses es un plazo prudente para poder establecer un flujo de caja ya sólido y poder decir, ok, a partir de este flujo de caja y de este neto que me está quedando, yo puedo sacar $2,000 para mis gastos. Y no es que van a sacar $2,000 él, no, se colocan su sueldo. Ya ustedes saben que ustedes nada más van a poder gastar $2,000 de la empresa. Que la empresa está produciendo $20,000 netos, no importa. Yo nada más puedo sacar de la empresa $2,000 bajo mi sueldo. El resto de todo lo que produzca la empresa y el negocio es para el negocio y para que siga escalando y para sus estructuras. Entonces, así lo hacen y al final de año, bueno, tenemos $100,000 netos. Ok, ya ahí ustedes deciden qué hacer con ese dinero. Si lo vuelven a reinvertir en el negocio, si sacan $50,000 para comprarse una casa y reinvertirla, o si agarran $10,000 para irse de viaje con la familia. Ya ustedes al final toman la decisión de qué hacer con el dinero. Pero el negocio nunca se puede trabajar como un abasto, como una caja chica. Porque entonces podemos estar ejerciendo un negocio rentable y nosotros mismos en nuestro desorden financiero lo podemos estar destruyendo. Y se los digo porque yo lo he hecho. Manu es consciente de así es, todo eso. lo certifico. Él es Y, consciente. y muy importante de esto, que lo que está diciendo Alfredo tiene mayor importancia cuando tú haces un análisis, por ejemplo, en diciembre o en noviembre, en lugar de cuando lo haces en enero. Es decir, si tú en noviembre estás viendo cómo vienen las ganancias de tu empresa, ya tienes establecido cuáles son tus costos fijos, una proyección de esos costos variables, etcétera, tú puedes decir, ok, de aquí a diciembre, es decir, en 2 meses, necesito o voy a gastar 30,000, pero me van a ingresar 60 y ya tengo acumulado tanto. Ok, ¿qué puedo hacer con este dinero antes de que se acabe el año para no pagar impuestos? Ok, ¿dónde pongo este dinero para que sea una inversión y no un gasto a nivel de impuestos? Error súper común, se hace este tipo de estudio en enero o en febrero, cuando ya yo no puedo hacer
prácticamente nada porque ya el año fiscal cerró. Entonces, en enero o en febrero, la mayoría de las opciones que van a tener va a ser de ponerlos en cuentas de inversión, en cuentas de ahorro de seguros médicos, en ese tipo de cosas que realmente no creo que sea lo más conveniente. Pero si ustedes evalúan en noviembre o en diciembre, tienen opción de invertirlo en más mercancías, en una capacitación, en un viaje de negocios, en una cena de negocios. O sea, hay muchas cosas, pero para eso hay que llevar los números al día. No pueden pretender, voy a revisar mis números en noviembre y no han hecho contabilidad de todo el año, porque no les va a dar tiempo. ¿Ok? No es tiempo suficiente, un mes, para hacer la contabilidad de todo un año. ¿Ok? 100%. Y otro de los errores que yo he cometido en el proceso de contabilidad de un negocio es estipular inversiones y estipular ciertas cosas sin siquiera analizar si realmente tengo la liquidez para hacerlo. Porque eso son dos Así, cosas diferentes. Establecer las relaciones financieras con el IRS es una cosa. Establecer las relaciones de crédito con nuestro FICO, con nuestro crédito empresarial, eso es otra cosa. Esos son estatutos que simplemente hay que seguir procedimientos y se pueden lograr. Pero el tema al final es la liquidez. Entonces, si nosotros no estamos organizados de forma financiera y no sabemos ni cuándo, cuánto dinero tenemos en disposición para invertir y entonces empezamos a tomar decisiones irresponsables, literalmente podemos estar poniéndole un final a lo que es un negocio que ha sido rentable por meses o años, así por es, tomar decisiones erróneas. Entonces, así todo es. eso es importante porque llevar una buena contabilidad y saber cómo llevarla nos permite el hecho de saber en qué punto puedo yo tomar decisiones y en qué punto puedo yo hacer cosas, en qué punto puedo yo, sin estar utilizando el negocio como a mí me place para cumplir mis beneficios o para cumplir mis egos o para cumplir mis necesidades básicas. Así es. Entonces, todo eso es muy, muy importante. Todo eso es muy importante porque eso lo he visto en muchos escenarios. Y de esa misma forma, si ustedes no le colocan un gasto al inicio del negocio de sus vidas, ustedes mismos pueden ver cuál es el gasto del negocio, porque al final hay momentos donde el negocio no es que no es rentable, es que los gastos están muy elevados. Entonces, yo siempre lo he dicho, ¿cuál es la finalidad de un CEO dentro de una empresa? Reducir gastos, de qué manera optimizar el negocio para que el negocio, reduciendo los gastos, automáticamente el próximo mes se vuelva rentable. Así es. Entonces, paso número uno, lo que hablamos en la fórmula ayer, paso número uno, crearlo. Paso número dos, consolidar ese cash flow, de que todas las semanas o todos los meses esté entrando dinero fluido dentro de las cuentas bancarias. Y ya luego de tener eso consolidado, nos encargamos, nos sentamos a la par de llevar unas buenas finanzas, una buena contabilidad para saber en qué punto o de qué forma optimizo el negocio y cuándo puedo tomar decisiones para inversión y empezar a construir patrimonio real. ¿Cómo va Así todo es. hasta ahí? ¿Vamos claros? Escriban en el chat. ¿Estamos claros? ¿Vamos llevando los lineamientos? Sí, Entonces, excelente, excelente, qué? muy bien. ¿Saben lo importante de esto? Lo importante de esto es que en escasez no se puede hacer nada de esto. Si no se genera dinero, no se puede hacer nada de esto, de lo que estamos hablando. Entonces, lo más importante es generar y establecer ese flujo de caja para empezar a hacer realmente los estatutos. Yo siempre lo hablaba con Manu, pero porque hay pasos donde por lo menos a Manu habla, bueno, llega a final de año y tengo $30,000, ¿en qué los invierto para no pagar taxes? Pero yo le he Ya dicho a pasó. Manu, hermano, yo tengo más de 4 años que yo llego a final de año y ¿qué reduzco de taxes si no tengo nada? Si no tengo que reducir, no tengo dinero líquido ahí. Entonces, esa es la realidad también del emprendedor, que a veces no solamente podemos basarnos al final de año en decisiones de cómo reducir taxes, porque es que a veces no queda, porque a veces se usa todo para seguir creciendo. Así es. Y algo muy importante con lo que está diciendo Alfredo es esto que tienen en pantalla, que son los estados financieros. Cuando tú llevas organizado tu negocio, tú puedes obtener estado financiero. En este caso está hecho a un año de un profit and loss y un balance sheet. ¿Qué ocurre? Un profit and loss te dice lo que es el cash flow de tu empresa, ¿ok? Cuánto ingresó, cuánto salió, listo, cuánto quedó en ganancia o en pérdida. Está muy bien. Esto sirve para declarar impuestos, ¿ok? Esto sirve quizás para ir a pedir un crédito.
Esto sirve para, no sé, conseguir inversores. No sé, esto servirá para muchas cosas porque da como esa credibilidad de que tu negocio teóricamente es rentable. Pero muchas veces lo más importante, o en lo que ustedes como dueños se tienen que enfocar, es en esto, en el balance sheet, en la hoja de balance. ¿Por qué? Porque esto es lo que les va a dar a ustedes la salud de su negocio. Si ustedes, esto igual lo profundizamos en el masterclass de contabilidad, pero en el balance sheet ustedes ven lo que son los activos, los pasivos y el capital, ¿ok? Es decir, cuánto tengo líquido, cuánto tengo para gastar, para invertir, para correr el negocio, cuánto debo, ¿ok? Cuántos compromisos yo he adquirido, ¿ok? Cuánto compromiso he adquirido para poder tener lo que tengo y finalmente cuánto capital tiene el negocio como tal, cuánta ganancia realmente está generando del dinero que pusimos al inicio, cuánto está quedando, etcétera. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, este que está aquí en la pantalla, lo tengo de ejemplo porque ellas son mis clientes, esto es un daycare y ellas me lo permiten mostrar. Estas personas llegaron a mi oficina en ese momento a abrir un daycare. Y la razón por la que lo uso es primero por la historia que hay detrás de eso y segundo porque no está relacionado con lo que ahorita quizás todo tiene en la cabeza, que es el negocio de internet. Ellas llegaron, no, queremos abrir un daycare. Y yo, ok, vamos a abrir, necesitamos esto, esto, esto y esto. Ok, dice, mira, lo que pasa es que estamos inseguras de hacerlo así o hacerlo fuera de libros y tal, porque es que nos han dicho de que el daycare realmente no es un negocio muy rentable. Yo les digo, mira, si nos vamos a lo que nos traen a nosotros aquí a la oficina, las personas que llevan el daycare, ningún daycare es rentable. Ninguno. Todas o la gran mayoría traen eso como una bodega. Ah, cuidé tantos niños, gasté en esto, cualquier cosa y ya, y solamente nos traen el profit and loss. Y aquí dice que quedaron al año $20,000. ¿Quién va a hacer un negocio de tiempo completo como es un daycare para $20,000 al año? Nadie. Entonces ahí esa es la primera alarma. Si este es un negocio que todos los años da 20,000 supuestamente, ¿cómo es que el dueño sigue haciendo ahí? Si con 20,000 no alcanza aquí en Nueva York ni para pagar una renta al año. ¿Entiendes? Entonces es para la IRS, para los bancos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le dije yo a ella? Mira, vamos a abrir el negocio y vamos a hacer al menos un año de contabilidad limpia. Limpia, es decir, impecable. Ni un gasto personal lo pueden poner ustedes por el negocio. Ellas afortunadamente son socias. Ni un gasto personal por el negocio. Todo lo personal es personal. Lo que ustedes saquen del negocio lo vamos a sacar como un pago para ustedes, les estructuramos bien. Y este fue su primer año. En un primer año le quedaron libres $110,000, ¿ok? Que es lo que tiene aquí abajo. El net income, $110,000 le quedaron de ingreso. ¿Qué es lo más saludable de todo? Que cuando vemos el balance sheet de esos 110,000, ellas tenían disponibles en su cuenta bancaria $84,000. ¿Ok? Y tenían 11,000 invertidos en mobiliario. Es decir, que tenían la opción de decir, mira, ese mobiliario vamos a depreciarlo y ponemos como gasto y reducimos la ganancia. O no, ese mobiliario lo dejamos así, lo vamos reduciendo poco a poco. Pudieron empezar a tomar decisiones. Y luego tenían en deuda, ¿ok? $3,000 que se debían a una de ellas mismas. Es decir, que no había agarrado su salario. Ya se han puesto un salario de $3,000 al mes y ella no había agarrado su salario. Esto fue al cierre del año y estos son números reales. ¿Qué ocurrió? Cuando empezamos a sacar todo esto, nos dimos cuenta que ellas, antes de llegar a abrir el negocio, antes de formalizarlo, ya habían perdido $17,573. Es decir, el año previo, como todos los clientes, cuando llegan siempre hay algo más atrás que no lo quieren decir hasta que ven la oportunidad que tienen de decirlo. Resulta que ellas habían gastado $17,573 en actividades del daycare antes de abrir. Ellas habían tramitado su licencia, ellas habían adquirido la renta de donde funciona el daycare, habían comprado un poco de cosas y habían hecho todo esto antes de poner el daycare.
Y resulta que ese antes había sido en el año 2020. Ellas registraron en febrero del 21. Todo eso había sido en el 2020. Entonces hubo que hacer ciertos ajustes para que de ese dinero, creo que hay alguien que tiene el micrófono encendido. Los colectivos del gobierno de Nicolás Maduro. Ya hay alguien que tiene el micrófono encendido, si me ayudas ahí, Alfredo. En Venezuela vive muchas cosas. Irving, por favor, pon el micrófono en mute. Ok, entonces, les comentaba, ese dinero, esos $17,000, ya lo habían perdido, ¿ok? Ya ellas habían invertido eso y no habían generado ingresos, ya había sido una pérdida. Lo pudieron recuperar al momento de tener financiera de su negocio, al momento de darse cuenta de qué era lo que tenía el negocio. ¿Qué pasa? Ellas fueron a solicitar el crédito de una casa para poner el daycare en esa casa y dejar de pagar renta, y de una vez tome su crédito con un solo año de impuestos. No le pidieron 2, ni 3, ni 5, y en Nueva York. ¿Por qué? Porque tienen un negocio que el cash flow es bueno, medianamente bueno para el caso de lo que le interesa al del mortgage, y tienen una salud del negocio muy buena. ¿Ok? ¿Qué ocurrió? Llegaron, hicieron todo el papeleo, después se dieron cuenta de que meterse en la casa no era un buen negocio en ese momento y decidieron, ok, vámonos al 2022. Cuando ya empezamos el 2022, lamentablemente no tengo los números ahorita, no los puse en la presentación, ya ellas pudieron tener un salario con payroll, es decir, el negocio les paga a ellas y le paga los impuestos que genera el pagarle a ellas. Ya pudieron contratar personal, entonces ellas ahora tienen un salario, pero van menos tiempo al daycare. ¿Por qué? Porque ya tienen personas que trabajan para ellas. Total, hicieron ciertas mejoras y cada vez con ellas me reúno todas las semanas. Cada vez que nos reunimos, una de las cosas es qué increíble que pensábamos, por lo que nos habían dicho, que era un negocio que no daba. Ya están ahorita pensando en abrir otra locación. Entonces, todo parte de hacer bien o de llevar bien los números de tu negocio. Porque puede ocurrir que tienes 110,000 en ingresos y $3,000 en el banco. ¿Dónde están los otros 107,000? Se desaparecieron, los gasté. Cuando vemos aquí, deudas que tiene el dueño, 80,000 le debe el dueño al negocio. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos de tener mucho cuidado. Repito, todo esto lo profundizamos en el máster para saber de qué manera ustedes mover su dinero para poder llevar ese profit y ese balance sheet al día, ¿ok? Ahora, después que ya tenemos ese profit and loss y ese balance sheet, tenemos que evaluar si vamos a ser taxados de forma individual o de forma de negocios, ¿ok? Entonces, si pueden escribirme por ahí en el chat, los que están fuera de Estados Unidos, solo los que estén fuera de Estados Unidos, ¿en qué país están? Por favor, escríbanme ahí en qué países están los que están por fuera de los Estados Unidos y ya les voy a decir por qué quiero saber eso. ¿Ok? Tenemos ahí Venezuela, España, Argentina, Colombia. Ok. Creo que más nadie escribió por ahí. Ok, fino. Resulta que hay países, ok, hay países que tienen acuerdos internacionales con los Estados Unidos. Es decir, que usted tiene un negocio en ese país y usted puede tener cuentas bancarias en los Estados Unidos sin pagar impuestos en los Estados Unidos. Por su negocio, por ejemplo, en España. ¿Ok? Eso puede ocurrir. Usted está en España, abre su negocio en los Estados Unidos, es una compañía americana, sin embargo, por un tratado internacional, tú no pagas impuestos en los Estados Unidos, sino que lo que generas en Estados Unidos lo pagas en España. ¿Ok? Pero, por ejemplo, eso no aplica a Venezuela, eso no aplica a Argentina, eso no aplica a Colombia. Bueno, a Colombia sí aplica ahora. ¿Ok? Entonces, hay ciertas cosas que hay que tener claras. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una compañía en tu país y tú abres dentro de los Estados Unidos, tú eres un individuo, tu compañía americana solo hace negocios en Estados Unidos. Es decir, si yo estoy en Venezuela, como acaba de preguntar ahorita Luis, esa cuenta, esa LLC, esa corporación o lo que sea que yo abra en los Estados Unidos es una cuenta americana, es una compañía americana y por lo tanto los ingresos se están generando en Estados Unidos. ¿Ok?
Hay que tener cuidado con eso. Entonces, para los que están en el extranjero, lo más común y lo que ustedes van a escuchar en todos lados es: abre una LLC, abre una LLC, abre una LLC, abre una LLC, abre una LLC. Sí, definitivamente puedes abrir una LLC. No necesitas estar en los Estados Unidos para abrir tu LLC. No necesitas ni siquiera encontrar una dirección en los Estados Unidos para abrir esa LLC. Ya ahí depende del negocio que estés haciendo, pero en general no lo necesitas. ¿Qué ocurre? Que tu negocio, tu tienda, tu LLC, tu corporación está en Estados Unidos y paga impuestos en Estados Unidos. Entonces, si tú estás en Venezuela y registras una LLC, tú eres taxado como esa LLC está dentro de los Estados Unidos. Y para los extranjeros no aplica este primer paso del Self-Employment Tax. ¿Ok? Para los extranjeros, repito, no aplica el Self-Employment Tax. La razón por la que hago esta aclaratoria es porque ahora, cuando me enfoque en las personas que están dentro de los Estados Unidos, el principal ahorro a nivel de impuestos viene en el Self-Employment Tax. ¿Ok? Entonces, el tema con los que están en el extranjero es que no pagan Self-Employment Tax. Y ahorita vamos a ver la diferencia, ¿ok? Entonces, para aquellos que están dentro de los Estados Unidos y hacen el negocio a nivel individual, tienen que pagar de la ganancia que quede en ese negocio el 15.3% del Self-Employment Tax, que es Seguro Social y Medicare, y adicional el Income Tax Rate según los ingresos que hayan generado. Ese Income Tax Rate, ahorita más adelante lo vamos a ver. En el caso de que tú decidas hacer el negocio a través de una estructura de negocios, tú tienes dos opciones: hacerlo mediante LLC o hacerlo a través de una corporación. Si tú decides hacerlo a través de una LLC, tienes que saber que el ingreso va a estar sujeto a Self-Employment Tax y al Income Tax Rate. Es decir, que la LLC a nivel de impuestos no te trae mayores beneficios. Y si no, pregúntenle a mi amigo Alfredo Cerrada, que en su momento escuchó otras voces y abrió una LLC. Y entonces ha generado el mismo dinero que hubiese generado con una corporación, pero ha pagado 15.3% más en impuestos. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. La LLC no siempre es la mejor opción. ¿Ok? Hay que tener eso claro. Luego, si tú decides abrir una corporación C o una corporación S, las corporaciones, sus ganancias, solo están sujetas al Income Tax Rate. ¿Ok? Las ganancias de las corporaciones solo están sujetas al Income Tax Rate, no están sujetas al Self-Employment Tax. ¿Ok? Bien. Ahora. Un momento ahí, mano. ¿Sí? Para que ellos puedan entender. Fíjate que existen solamente dos tipos de empresas, y eso tiene que quedar claro: dos tipos de empresas en este país: una LLC o una C Corp, que es una corporación. ¿Sí? Ahora, el S Corp es simplemente un tratamiento fiscal que se le puede aplicar a Ya voy para allá, ya voy para allá. Ah, bueno, perfecto. Es para que lo tengan en cuenta. Y en el tema de las direcciones que están preguntando aquí en el chat, ¿sí? Las personas que están fuera de Estados Unidos tienen dos opciones. Solamente tienen dos opciones. O se buscan una dirección de una amistad, de un familiar, de alguien que les quiera prestar la dirección para registrar la empresa, o existen páginas que nosotros les facilitamos para que ustedes puedan alquilar una dirección comercial. ¿Sí? Esas direcciones comerciales cuestan entre 40 a 60 dólares mensuales para que puedan registrar su empresa en esa dirección. ¿Sí? Esas son las únicas dos opciones que existen. Entonces, no tengo a nadie en Estados Unidos, debes alquilar la dirección. No tengo dinero para alquilar la dirección, no puedes abrirte la empresa. ¿Sí? Okay. María, ahorita al final hablamos de todo lo que se necesita para registrar la empresa, tranquila. Bien, entonces repetimos LLC y corporaciones, ¿ok?
Ahora, vamos a evaluar cada una, ¿ok? ¿Cómo funcionan las LLC o responsabilidad limitada? Lo primero que tienen que saber es que las LLC son constituidas, es decir, una LLC en Florida te protege Florida. No te va a proteger si estás haciendo negocio en Nueva York, a menos de que tengas esa LLC registrada en Nueva York. Y si entonces después decidiste hacer negocio en Texas, esa LLC de Florida y de Nueva York no te sirve para hacer negocio en Texas. Cuando se está comportando como LLC, ojo, cuando se está comportando como LLC. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, esa LLC puede ser de un único dueño, single owner, o de varios dueños, multiple owners. ¿Qué cambia o cuál es la diferencia? La forma en que se llenan los impuestos. Cuando ustedes están en un single owner, ¿ok? No importa si eres residente o no residente de los Estados Unidos, tú llenas la declaración de impuestos en tu forma 1040, es decir, la información de la LLC va dentro de mis taxes personales. Somos una sola persona y vamos todos juntos en una sola declaración. Pero cuando se tienen múltiples dueños, la LLC tiene que hacer sus taxes, la preparación de sus taxes por separado en una forma 1065 y distribuirle a cada dueño la porción de su ganancia. ¿Ok? ¿Cuánto le corresponde a cada dueño? ¿Qué es lo importante aquí? Que sea la opción 1, que es de un solo dueño, o la opción 2, que es de múltiples dueños, ambos ingresos que queden van a estar sujetos al self-employment tax. Lo que quede de ganancia va a estar sujeto al self-employment tax. ¿Qué ocurre? Cuando son múltiples dueños, el capital, ojo aquí, el capital que ha puesto el dueño A es el porcentaje de participación que tiene en esa LLC el dueño A. Y el capital que ha puesto el dueño B es el porcentaje de participación que tiene el dueño B. En función de ese porcentaje, reciben la K1. Esa K1 distribuye las ganancias. Por ejemplo, voy a usar a Nelson, que es el que tengo aquí en la cámara, que lo veo. Nelson y yo abrimos una LLC de múltiples dueños. Nelson pone $60,000 y yo pongo 40,000. Pues él tiene el 60% y yo tengo el 40%. Pero si a lo largo del año Nelson retira 10,000 de su capital y yo pongo 10,000 extra de mi capital, ambos estamos al 50%. Porque tiene que ver con el capital que estamos poniendo en el negocio. ¿Ok? De repente Nelson puso los 60,000 y dijo, Manuel, encárgate tú del negocio, no pongas ni medio, encárgate tú del negocio. Si eso ocurriera, tenemos que dejar por escrito que mi porcentaje de participación es equivalente a $40,000 o al 40%. Porque de otra manera, si eso no está por escrito, el único que ha puesto capital ha sido Nelson y él sería el único dueño. Ojo con esto, en las LLC se trabajan capitales. Si son múltiples dueños, tienen que tener claro cuánto capital está poniendo cada dueño, ¿ok? Súper importante eso. ¿Por qué? Porque si llegamos al final del año y no dejamos eso por escrito y la empresa generó $100,000, Nelson es el responsable de los $100,000. Porque todo el capital es de él, no quedó nunca por escrito que era de mi lado. Entonces yo puedo llevar el negocio de maravilla, generar esos $100,000, tener una buena salud del negocio, y cuando vienen los impuestos, digo, Nelson, tome, encárguese, yo me abro, y yo viva la pepa porque no tengo responsabilidad taxable. Agarré mi salario durante el año, y ya, las ganancias, encárguese usted de las ganancias. Y ahí es donde empiezan los problemas con la sociedad. Entonces todo eso tiene que estar bien escrito, ¿ok? Adicional a eso, es importante de que sepan que cuando ustedes tienen, esto es para los que están dentro de los Estados Unidos, cuando ustedes tienen una LLC, ¿ok? Ustedes no pueden tener nómina, no pueden tener W2, ¿ok? Por ningún motivo. Cuando están siendo taxados como LLC, ustedes no pueden tener nómina. Ustedes pueden tener, si son múltiples dueños, ojo con esto, solamente si son múltiples dueños, pueden tener algo que se llaman pagos garantizados, que sería como el equivalente a ese salario,
que ustedes tienen que agarrar sí o sí cada mes o cada año o cada 6 meses según lo establezcan. Y eso es lo equivalente al salario. ¿Cuál es la diferencia? Que tú vas a pagar impuestos sobre ese ingreso es al final del año en la K1. Vuelvo a poner el ejemplo. Nelson y yo abrimos, cada quien puso 50,000, pero Manuel es el que va a operar el negocio. Se deja por escrito que Manuel tiene pagos garantizados de $5,000 al mes. Entonces, ese pago garantizado es el equivalente al salario de Manuel, que es el que está corriendo el negocio. Y es un gasto a nivel de los números, ¿ok? ¿Qué pasa? Que Manuel va a pagar impuestos de esos pagos garantizados, pero Nelson no, porque ese ingreso fue de Manuel, no fue de Nelson. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claras y por eso es que le digo que aprovechen de cuando venga el máster de contabilidad, inscríbanse, traigan ya qué tienen ustedes, si van a tener socios o si ya tienen socios, si están solos, qué es lo que hay, porque hay muchas cosas que hay que tener claras para que lleven bien su negocio, ¿ok? Luego tenemos lo que son las corporaciones C. Como lo dijo Alfredo, solamente hay en este país corporaciones C y LLC. Es decir, cuando usted hace un registro, usted puede registrar o una corporación C o LLC. Las LLC funcionan a través de una forma que es la 1120, ¿ok? La forma 1120. Esa forma 1120 es, después que usted tiene sus ingresos y sus gastos, que tiene su net profit, usted paga taxes independientes, es decir, la corporación paga taxes independientes a través de esa 1120. Hasta el 2022, hasta el 31 de diciembre del 2022, el flat rate fue del 21%. Ya aprobaron, no voy a decir lamentablemente, pero lamentablemente para nosotros los emprendedores o los empresarios ya nos aumentaron este flat rate al 28%. A partir del 1 de enero del 2023, el flat rate es del 28%. ¿Qué ventajas tiene tener una corporación? Que me estoy ahorrando el 15.3% de self-employment tax. Adicional a eso, yo puedo dejar las ganancias retenidas, es decir, me quedaron 100,000 en ganancias, yo no necesito sacarlas a mi bolsillo, yo las puedo dejar dentro de la empresa, ¿ok? Las puedo dejar como ganancias retenidas. ¿Para qué sirve esto? Para futuras inversiones, se pueden quedar ahí. ¿Qué ocurre? Que si por algún motivo yo no quiero dejar las ganancias y quiero retirarlas a mi bolsillo, yo como share owner, fíjense que ya aquí no se habla de capital o de miembros, sino de shares, dependiendo de cuántas acciones yo tenga, yo distribuyo esas ganancias a mi bolsillo. Y aquí a esas ganancias sí le voy a pagar el income tax rate personal. Entonces, a priori, la corporación C tiene lo que llaman doble taxación. Es decir, paga impuestos la corporación y si yo saco el dinero, pago impuestos yo en mis taxes personales. Entonces, inicialmente todo el mundo dice, la corporación no, pero resulta que si usted es venezolano, argentino, chileno, guatemalteco e incluso americano, estadounidense quiero decir, pero vive fuera de los Estados Unidos y hace negocio en los Estados Unidos, lo más conveniente para usted es tener una corporación C. ¿Por qué? Porque si usted llegase a tener una LLC de un único dueño, de la misma manera usted tiene que llenar taxes, es en una forma 1120. Así usted tenga registrada una LLC. Es decir, que usted como extranjero, si tiene su compañía o su LLC registrada en los Estados Unidos, está sujeto al 21% de impuestos de lo que queda en ganancias. ¿Ok? Ojo con eso, los extranjeros, la LLC funciona, sí, porque es más fácil para registrar, sí, pero son taxados como 1120. Entonces, ten cuidado con los que están en el extranjero. Si estoy en el extranjero, tengo que proyectarme a que de las ganancias el 21% se va a impuestos. Tengo que estructurarme para que entonces
el negocio cubra lo que tiene que cubrir, invertir en lo que tengo que invertir, para que quede la menor cantidad posible sujeta a ese 21%. ¿Ok? Ojo con esto. Importante, y lo digo aquí porque yo sé que Alfredo tiene la misma misión y la misma visión que tengo yo, de romper con todas esas ilusiones que venden en redes sociales. La única manera de usted tener un negocio en Estados Unidos y no pagar impuestos es que ese negocio no genere ganancias. Repito, como extranjero, la única forma de usted tener un negocio en los Estados Unidos y no pagar impuestos es que ese negocio no genere ganancias. Si genera ganancias, debe de pagar impuestos. No crean lo que dicen de que los extranjeros no pagan impuestos, eso es mentira. Que pagan impuestos de una manera distinta, que te ponen la letra chiquita ahí abajo con un asterisco, no pagan impuestos de self-employment tax. Ojo, lo que no pagan es self-employment tax, pero el marginal rate lo tienen que pagar, ¿ok? Ahora, coño, Manuel, pero si lo ponemos en la LLC, tengo el self-employment tax. Y si lo pongo en la corporación C, pago el 28%. Tiene que haber algo mejor para mí. Sí, hay algo mejor para usted y para todos, siempre y cuando evalúe su situación. ¿Por qué? Porque hay ciertas condiciones que aplican. Y es la corporación S. Para mí este es el santo grial. Mi empresa es una corporación S, ¿ok? Porque para mí en este momento de mi vida y de mi estructura de negocio funciona. ¿Qué ocurre con la corporación S? Combina la LLC con la corporación C. Es como que la fusiona. Pero esto es un tratamiento fiscal. ¿Ok? Esto es un tratamiento fiscal. Es decir, tengo que decirle al IRS, tengo que pedirle permiso al IRS para poder ser taxado como corporación S. Y ellos me dirán sí o me dirán no. Las corporaciones S solo aplican para residentes de los Estados Unidos. ¿Ok? Y cuando digo residentes no tiene que ser la parte legal, tiene que ser la parte de tiempo que vivo dentro de los Estados Unidos. ¿Ok? Para usted tener una corporación S, usted tiene que tener un social o un número de ITIN, un ITIN number, debe tener alguna de esas dos cosas, y vivir más de 183 días dentro de los Estados Unidos. Si usted no tiene 183 días dentro de los Estados Unidos, usted no puede tener una corporación S. Si usted no puede tener una corporación S, un social o un ITIN, usted no puede tener una corporación S. ¿Cuál es la razón de esto? Es sencilla, como les dije, esto es una mezcla, ¿verdad? La 1120, la corporación S llena sus taxes en una 1120S, es decir, hace sus taxes de forma individual, pero los taxes son compartidos, es decir, la corporación por sí sola no paga impuestos, ¿ok? La corporación S no paga impuestos, simplemente los distribuye a los dueños, ¿ok? Lo distribuye a sus dueños. Según la cantidad de acciones que tenga cada uno de esos dueños, reciben una K1 y el dueño paga en sus impuestos personales las ganancias de esa K1. ¿Qué ocurre? Que solamente paga el income tax rate, no paga self-employment tax, es decir, no paga 15% de self-employment tax. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la IRS? Bueno, si yo hago esto, pues todo el mundo va a ser corporación S. La condición por la que deben ser residentes es por esta que tenemos aquí en azul abajo. Los dueños deben de tener payroll. ¿Ok? Los dueños deben de tener nómina, es decir, deben de tener un salario. La ganancia que queda en la K1 es lo que queda después de yo haberme pagado el salario. Y mi salario sí va a estar sujeto al employment tax, que repito, es seguro social y Medicare. ¿Ok? Ya ahorita respondo las preguntas, sé que están escribiendo por ahí, ahorita le respondo. Entonces, en resumen, esto es lo que tenemos. ¿Ok? Tenemos que si ustedes hacen el negocio a través de forma personal o individual o a través de una LLC, el ingreso va a estar sujeto a 15.3% de self-employment tax más el income tax rate.
Si lo hacen a través de una corporación C, recuerden, esto ya cambió, discúlpenme que no se lo actualicé, es el 28% que va a pagar la corporación, y si yo saco las ganancias a mi bolsillo, el income tax rate de lo que yo saque. ¿Ok? Finalmente, si es una S Corp, solamente estará sujeto al income tax rate, pero yo tuve que tener payroll. Yo tuve que tener un salario. Si yo no tengo un salario, me expongo a una multa que puede ser hasta de $25,000, ¿ok? Por eso, cuando yo quiero ser tratado como corporación S, yo tengo que estar preparado para hacerlo, ¿ok? No es cambio y ya. Tengo que estar preparado para hacerlo, ¿ok? Finalmente, les hablé del income tax rate, el income tax rate, el income tax rate. Aquí tienen el income tax rate. Esto es para una persona soltera, ¿ok? Si una persona casada, lo que hacen es multiplicar eso por 2, cada uno de estos montos por 2. Es decir, una persona que genera entre 0 y $10,275 va a pagar el 10% en impuestos, ¿ok? Hasta que pague 1.027,50, que sería el 10% del total. A partir de ahí, cada dólar que entra, es decir, de los 10,276 hasta los 41,775, estarán sujetos al 12%, ¿ok? Estarán sujetos al 12%. Luego, si pasan los 41,000, estarán sujetos al 22%. Si pasan los 89,000, al 24%, y así sucesivamente hasta que llegan a un máximo actual de 37%. Si usted genera más de 539,900 al año, congratulations, debe pagar 37% en cada dólar extra que llega a su cuenta. O sea, que llega a usted como ingresos, ¿ok? Entonces, tener claro eso. No importa cuál de las tres opciones sea, esta es una buena tasa para yo empezar a ahorrar lo de mis impuestos. Saber cuánto debo de tener para mis impuestos. ¿Ok? Si yo tengo un negocio que me está dando $30,000 al año, yo por lo menos tengo que tener el 12% de esos $30,000 disponibles en la cuenta para pagar impuestos. ¿Ok? Por lo menos el 12% para impuestos. Si ya yo tengo un negocio que está por encima de los 89,000, son el 24% que yo tengo que tener ahí de respaldo para pagar impuestos. ¿Ok? Y aquí es donde empieza, o basado en esta tabla, es donde empezamos a evaluar si te conviene una corporación C, si te conviene una corporación S, si te conviene una LLC. Si ustedes ya tienen, por ejemplo, les voy a dar algunos escenarios, y son los siguientes. Si ustedes ya tienen un salario en su trabajo que supera los $89,000 al año, no les conviene hacer el cambio a corporación S. ¿Por qué? Porque cada dólar que genere esa corporación S va a estar al 24%. ¿Sí? Entonces, quizás, bueno, ya en este año cambian las cosas, es que se me ha olvidado hacer el chip. Ahorita es el 28, es decir, que no, lo que hicieron fue extendernos ese plazo hasta 170,000. Si usted tiene un salario que supera los 170,000, no se cambia a corporación S. ¿Por qué? Porque estaría pagando el 32%, mientras que en la corporación C estaría pagando el 28%. Se está ahorrando 4%. ¿Ok? Pero si usted está por debajo de los 170,000 en su trabajo regular, que ya es el ingreso que usted tiene fijo, lo más probable es que le convenga cambiarse a una corporación S. Si usted no tiene ningún tipo de ingreso, ojo con esto, si usted no, y voy a irme aquí, si usted no tiene ningún tipo de ingreso, ¿ok? Yo no sé, mi papá me pagó la universidad, me gradué y tengo $500,000 para montar un negocio. Y es lo único que tengo. Yo no trabajo para nadie, yo no tengo ningún ingreso. Lo más recomendable es que usted trabaje a través de una LLC o de una S Corp. ¿Para qué? Para que usted transfiera las ganancias que tenga en su negocio a sus taxes personales. ¿Por qué? Porque si usted hace un negocio a través de una C Corp, el negocio es el que crece. Usted como persona
se queda aquí abajo. Usted no tiene ningún ingreso, todo el ingreso de su corporación. Para usted poder tener ingresos, tendría que distribuir esos dividendos y entonces estaría pagando 2 veces impuestos. Entonces, repito, cada condición es distinta. Cada condición es distinta. Si yo estoy casado, mi esposa tiene un salario top y yo no hago, probablemente me conviene la C Corp. ¿Por qué? Porque al llenar con mi esposa, los taxes, los ingresos de ella es como si fuesen míos. Somos uno solo. Entonces, no me aplica lo que le aplicó al soltero de que tiene que ser una LLC. Entonces, este tipo de cosas la discutimos en las charlas personalizadas, que como les digo Alfredo, ya tienen el link en el Telegram, ¿ok? Y les invito a todos, los que quieran profundizar en este tema, al masterclass que estamos preparando, o que tenemos ya preparado, para que puedan ustedes saber de qué forma llenar o llevar su contabilidad. Fíjense que obviamente, todo lo que se está hablando es con temas educativos. Aquí no se puede hablar ningún tipo de asesoramientos ni nada, porque eso debe hacerse en un ámbito profesional, privado, ¿sí? Por eso es que les he estado diciendo que todo lo que quieran hablar sobre precios de apertura de empresas, sobre hablar de sus escenarios, sobre hablar de todas esas cuestiones de ustedes, es obligatorio agendar directamente, ¿cómo se llama? Agendar directamente la asesoría con Manu. El link está en el Telegram, ¿ok? Para que ustedes puedan tener un asesoramiento en un ámbito profesional privado y puedan preguntar y decir todo lo que quieran. Entonces, ¿qué pasa? Lo que acaba de decir Manu es muy importante. Para nosotros, a mí siempre me gusta el ejemplo de Donald Trump, siempre. ¿Por qué? Porque es el más famoso en el tema del ámbito de taxes y hay muchas personas que lo juzgan y lo critican, ¿cierto? ¿Qué pasa con Donald Trump? Donald Trump, hoy en día su persona no declara taxes, pero no es que no paga taxes, es que probablemente Donald Trump declare unos $100,000 al año y pague unos $20,000 y listo. Y ya. Entonces, ¿qué pasa con ese tema de Donald Trump? Donald Trump primero creció, él como persona, que es lo que le está diciendo, explicando Manu. Primero crecemos nosotros como personas y a la par, teniendo una empresa, una S-Corp, una LLC, que ramifique todo ese flujo de caja hacia nosotros, entonces crecemos los dos. Hasta que llega un momento en que yo como persona natural no tengo por qué seguir creciendo, porque ya tengo los estatutos necesarios para la adquisición de cualquier inmueble o cualquier cosa que quiera hacer a nivel personal. Yo hoy considero que una persona que esté declarando por encima de los $100,000 anuales netos es una persona completamente sólida y óptima para el sistema en el que vivimos. Yo pienso que luego de los $100,000 hacia arriba es simplemente estar botando el dinero a la basura, porque prefiero agarrar ese dinero en taxes y colocarlo en la empresa. Pero bueno, eso se va a ir aprendiendo y se va a ir consolidando en el proceso. Es simplemente mi opinión en el día de hoy. Así es. Ahorita de todas maneras tenemos unos escenarios para que vean cómo un mismo ingreso puede cambiar bastante el tema de los impuestos, puede hacer que cambie lo que te queda a ti. Sí. Déjenme responder algunas de las preguntas que tenía por aquí. Hay algo, Manu, hay algo muy importante que habla de Cire, que dice, y eso es, mira, para el latino, para nosotros los inmigrantes, yo no lo había visto de esa forma, pero últimamente como yo soy, y le dije que soy testimonio de eso, sí. Ella dice, es factible si ya es rentable una corporación o tiene movimiento para obtener una visa de inversionista y obtener esos beneficios, 100%. No es, recuerden que aquí en Estados Unidos existen miles de visas, existen visas de la A a la Z, ¿sí? Pero en mi experiencia hay una visa que se llama la EW2 National Interés Nacional, que es cuando tú te vuelves una persona de interés nacional para el Estado. ¿Por qué? Porque inviertes, porque generas empleo y pagas taxes. Entonces, al ustedes tener un proyecto, un plan de negocio bien estipulado y bien armado, fácilmente todos los que están aquí dentro de Estados Unidos y los que están por fuera también pueden empezar a obtener esos tipos de visas a través de tener corporaciones acá. Entonces, fíjense que no es solamente
no es solamente el ámbito de oportunidad de crecimiento, y tampoco se le está diciendo de forma explícita de que es una realidad y que lo van a poder hacer. No tienen muchas condiciones y tienen que hablar con profesionales en el área, casas de abogados, pero que las posibilidades existen, sí existen. Sí existen al 100%, y todo eso se puede lograr siempre y cuando nosotros logremos escalar y establecer esos negocios de manera sólida. Exactamente. Respondiendo a algunas de las preguntas en el tema de las direcciones, quiero dejarlo claro para los que están aquí. Si ustedes, la razón por la que quieren registrar el negocio es porque quieren vender en Amazon, tienen que satisfacer ciertas condiciones que le exige Amazon, que no necesariamente sean las mismas condiciones que les exige el IRS. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque Manuel Guzmán, ¿qué necesito para abrir aquí? Yo un extranjero sobre todo, su pasaporte, la dirección del país donde vive y una dirección acá donde pueda recibir la correspondencia, que no sea P.O. Box. Yo le digo eso y ya. Pero resulta que si usted me da una dirección, que vamos a suponer es la dirección de Alfredo, yo le puedo registrar la compañía. Pero si su plan es poner una tienda en esa dirección en Amazon, no le va a servir, porque ya ahí existe una tienda de Amazon. Entonces, ¿por qué les dejo esto claro? Porque consulten con la persona que les está orientando en el negocio que ustedes están haciendo a ver qué condiciones debe de tener su negocio. ¿Ok? Si ustedes me preguntan a mí, yo les voy a dar las condiciones de taxes. A nivel de impuestos, ¿qué condiciones tiene? Pero si ustedes le preguntan a Alfredo, él les va a dar las condiciones a nivel de Amazon. Cuando ustedes vienen a mí sabiendo lo que Amazon les exige, yo les oriento en función de que ustedes están haciendo un negocio de Amazon. Pero si ustedes no me dejan saber y no traen claro por qué quieren abrir la compañía, yo les voy a orientar desde los fines taxables. ¿Ok? Eso ténganlo presente para el momento de agendar. Luego, en cuanto a los extranjeros, recuerden, no tienen self-employment tax, ¿ok? Eso que te dicen de que no pagas impuestos, es que no pagas self-employment tax, pero tu empresa o tu corporación sí paga impuestos, ¿ok? Alguien que se llama iPhone, si creo inicialmente una LLC y luego mis condiciones se acomodan, mejor una S-Corp, sí. ¿Se puede cambiar o debe crear una empresa? Sí lo puedes cambiar, porque la S-Corp es una elección. Yo elijo o le pido a la IRS que me taxe como S-Corp. Yo tengo una LLC y quiero ser taxado como S-Corp. O tengo una C-Corp y quiero ser taxado como S-Corp. ¿Ok? Al final uno pagas también el impuesto de self-employment si estás en nómina. Sí, el tema es que cuando estás en nómina estás pagando el self-employment tax de tu salario, no de tus ganancias. Es decir, si yo tengo un negocio, no se lo puedo mostrar ahorita porque no tengo el sistema acá, pero en el caso de mis taxes, yo tengo mi salario con W2. Sobre eso yo pago self-employment tax o employment tax en este caso. Lo paga mi empresa. Pero con lo que queda de ganancia, yo no lo pago. ¿Okay? Ahí solamente pago el income tax rate. ¿Cuánto me estoy ahorrando? Me estoy ahorrando el 15%, en mi caso de $56,000. De $56,000 yo no pago el 15%, solamente pago el marginal rate, ¿ok? Bien, aquí abajo me preguntaban, ¿se puede tener una empresa acá en Estados Unidos de ventas y servicios juntas? Sí se puede. Las dos están empezando desde cero, llévalo juntos. Si una está más desarrollada que la otra, separado de una vez. ¿Por qué? Porque los servicios no pagan sales tax, los productos sí. Entonces, hay que ramificar eso. ¿Para hacer una S-Corp tienes que estar domiciliado ya? Sí. Para una S-Corp tienes que tener residencia física en los Estados Unidos y social o ITIN. Ese es un cambio muy importante. A partir de este año, las personas con ITIN pueden estar en nómina. Antes no se podía. A partir del 2023, las personas que tienen ITIN pueden estar en nómina. Es decir, que si usted tiene ITIN, usted puede clasificarse como o calificarse, perdón, para una corporación S.
¿ok? Se puede poner nómina. Eso antes no se podía, ahora se puede. Para terminar de aclarar lo de que me preguntaron, que todavía no quedó claro, lo de la corporación S, yo les voy a mostrar unos escenarios, ¿ok? Vamos a hacer aquí entre todos unos escenarios que tenemos. Déjenme ver si puedo reducir esto. Ok, pero hasta ahí no me acuerdo cómo se quita esa parte de arriba. Bien. Por ejemplo, tenemos, ok, ya, pero antes de esto, quiero mostrarles lo que es una 1099K, ¿ok? Esta es una 1099K, en este caso es un cliente que estaba en New Jersey, si mal no recuerdo. Para ver, no, mentira, este es alguien de Florida. Se las preparé ahorita. Solo quité la información del cliente para confidencialidad. Este es un cliente que hace negocio de Amazon, vende por Amazon en la Florida, ¿ok? Y esta es la 1099K del 2021, ¿ok? ¿Qué ocurre? En la 1099K sale el total de ventas que facturó en Amazon. Es decir, el ingreso. Le ingresaron $884,234,47 en el 2021. Cuando va a hacer los impuestos, en este caso una corporación, una LLC, ese sería el ingreso de la LLC. Si esto es lo único que tiene, porque no llevo contabilidad de nada, va a pagar impuestos de $884,234. ¿Ok? Porque ese es el ingreso. Para ello, Amazon les da un poquito de ayuda a todos ustedes y les da un reporte anual. ¿Ok? En el que sale ese ingreso. ¿Qué ocurre? Cuando se lleva la contabilidad al día, te das cuenta de que el ingreso total fue de 856,000 y Amazon te está reportando en la 1099K 884. Si tú no te pones las pilas, son $30,000 que estás pagando. Nada más así en el primer número que saqué al azar. Pero después, viendo el reporte ese de Amazon, nos damos cuenta que solamente Amazon nos cobró $310,000. Es decir, para yo generar estos 829 dentro de su plataforma, ellos me cobraron o me prestaron un servicio de $310,000. Si yo no le presto atención a esto, estoy pagando impuestos sobre un dinero que jamás llegó a mi bolsillo. ¿Ok? Finalmente, lo que llegó a mi bolsillo fueron $506,000. ¿Ok? En este caso, casi 507,000. Llegaron 507,000 al bolsillo. Aquí están. Y la mercancía que yo vendí fue que me la regalaron. A esto tengo que reducirle lo de la mercancía. ¿Y quién puede ayudarme con eso? El contador. Mi amigo que hace Amazon. ¿Quién puede ayudarme con esto? Solamente yo, en la forma en que haya estructurado mi negocio. Si yo automaticé procesos, si yo uso un tercero para que me distribuya, si tengo un contador fijo, si tengo un asistente que se encarga de llevarme el tracking de todas las compras y ventas que hago al día, ojo, al día, no al mes ni al año, al día. Entonces, esa es la única manera que ustedes puedan llevar esto, ojo, cuando estoy hablando de estos niveles, sobre cientos de miles de dólares. Quizás cuando ustedes están iniciando y están sobre los 30 o 40 mil dólares, ustedes lo pueden hacer. Pero créanme, en este nivel, si usted se dedica a llevar el tracking de sus ventas, usted no se dedica a hacer crecer su negocio. Entonces, un negocio que genera, no solo genera dinero, genera empleo, genera oportunidades para usted y para los otros. ¿Ok? Entonces, muy importante eso. ¿Por qué? Porque si usted no quiere pagar impuestos sobre este monto, usted tiene que llevar contabilidad. Y si usted quiere llevar contabilidad, usted tiene que generar. ¿Por qué? Porque si usted lo quiere hacer todo solo, no va a poder. ¿Ok? Y la razón por la que elegí este cliente es porque eso fue en el 21. Se dieron cuenta de que tenían que dedicarse a llevar la contabilidad porque no querían pagar tanto dinero.
y se dedicaron más a la contabilidad que al negocio. Y fíjense cómo el ingreso del negocio disminuyó. No les estoy hablando mentiras, no les estoy maquillando datos, lo único que hice fue borrar el nombre del cliente. Pero vean cómo fueron $100,000 menos en venta. ¿Por qué? Porque tuvieron ellos que dedicarse a llevar eso. No querían soltar la contabilidad, no querían. Querían ser ellos lo que llevan. Bueno, dedícate a la contabilidad, descuidas tu negocio. Genera empleo, genera sociedades, genera contenido, genera calidad, genera valor, genera cosas para que tu negocio siga generando, ¿ok? Sin embargo, así como digo, vamos a decir lo malo, también digo lo bueno. A pesar de que se dedicaron a esa parte del negocio, fíjense cómo optimizaron. Porque a pesar de que vendieron $124,000 menos, a su bolsillo solamente llegaron ¿cuánto? $40,000 menos. Quiere decir que entre todo lo que hicieron fue optimizar. ¿Ok? No necesito vender tanto para que me llegue el mismo dinero. Pueden haber cosas, habría que hablar con ellos directamente y ver de qué manera, porque a lo mejor generaron optimizando los procesos. Pusieron una persona, qué sé yo, a cotizarle solo los precios. No sé de qué manera ellos están operando su negocio. Porque repito, en este caso, yo les hago son los taxes. Yo no les hago a ellos contabilidad, yo hago los taxes. Entonces, de aquí a aquí, una disminución de ingresos de $124,000, de ventas, perdón, de $124,000. Sin embargo, el ingreso solo disminuyó 29,000. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Sí se puede llevar y generar bastante, pero no es solamente generar dinero, ¿ok? No solo se trata de generar dinero. Bien, entonces ya viendo lo que es la 1099K, sabemos que Amazon va a tener unos fees que tenemos que comprar y más o menos es el 80% de ese ingreso. Para ser conservadores, cuando ustedes optimizan, lo pueden mejorar. Pero para ser conservadores, el 80% se va a ir en ese tipo de cosas. Es decir, que me está quedando un ingreso neto de $20,000. Si este es mi único ingreso y yo soy soltero, para el año 2022, yo recibiría una deducción estándar por parte del gobierno de $12,950. Es decir, que pago impuestos solo sobre 7,050. Como estoy por debajo de 10,000, pago el 10%, son 705. Listo, de ese impuesto no me escapo. Ahora, dependiendo de cómo haya hecho el negocio, ese impuesto cambia, ¿ok? Si yo hice el negocio de forma individual, ¿ok? O con una LLC, adicional a esos 705, yo tengo que pagar 3,060 de Self-Employment Tax, ¿ok? Que es Seguro Social y Medicaid, ¿ok? Quiere decir que de los 20,000 que supuestamente me quedaron, yo tengo que pagar eso, 1,235. Sin embargo, ese es un 16,24% de las ganancias o de las ventas netas. Quiere decir que si yo tengo un negocio que me deja 16% al año, tengo un negocio. ¿Ok? Créanme, tengo un negocio. Un abasto te deja el 2 o el 3% al año. Walmart gana el 2 o el 3% al año. Sus ingresos vienen de otro tipo de fuente, no vienen de las ventas de sus productos. ¿Ok? Entonces, 16%, boom, buenazo. Ahora, la corporación C, esta es la que aplicaría para los extranjeros que tienen la LLC o para quienes decidan dentro de Estados Unidos tener una corporación C. ¿Qué ocurre? El net income sigue siendo de $20,000, pero deben pagar el corporation tax. Aquí está el 21%, voy a actualizarlo solo para este nuevo año. Es decir, que para el 2023, si a usted en la corporación le quedaron $20,000, usted paga 5,600 en impuestos y le quedaría una ganancia de 14,400. Sigue estando en el 14%. Sigue siendo un negocio rentable, ¿ok?
Ahora, yo tengo una S-Corp. Yo llegué, hice una S-Corp y me quedaron esos 20,000 netos. Yo solamente pagaría el income tax rate. ¿Qué ocurre? Que probablemente si yo decidí hacer esto, estos gastos operativos aumenten. Es decir, yo pondría aquí por lo menos $10,000 que se fueron para mis taxes personales como una W2, es decir, mi salario. Y para la S-Corp quedaría una ganancia de 10,000, porque los otros 10,000 ya yo los saqué como salario. Entonces la S-Corp estaría pagando $295 y mi corporación, después de pagarme mi salario, todavía me está dando 10%. Es decir, ya yo me pagué mi salario para pagar mi renta, para pagar mi comida, para pagar mi ropa, y aún así me quedó el 10%. Es un buen negocio. Entonces, vamos ahora a ver cómo la ganancia va a aumentar en función de que yo incremente mis ventas. ¿Por qué? Porque todo es porcentual. Créanme, si ustedes se manejan por porcentajes, van a crecer. Si se van a los números, solamente al número que se ve y a la cifra, probablemente se estanquen. ¿Por qué? Porque ahora voy a agregar un cero más a la ecuación. $1,000,000. Para yo generar $1,000,000, invertí aproximadamente 800,000. Al final, en porcentaje, la cosa empieza a cambiar. Igualito, me quedaron 200,000. Solo me rebaja 12,950, no me va a rebajar más de ahí, a menos que haya otro tipo de cosas, pero ahorita estamos solamente a nivel del negocio. Total, 187,050 me quedó sujeto a impuestos, ¿ok? Con ese ingreso yo estaría pagando en promedio 32%, pero recuerden que esto es prorrateado, pago el 10% de una parte, el 12% de otra, el 22% de otra, etcétera. Total, termino pagando $40,087,50 solo en taxes. Si yo le quito eso a la ganancia, me está quedando un negocio del mismo 16%. ¿Ok? Sigue estando el negocio el 16%. Entonces ahora, vamos otra vez a los tres escenarios. Si yo lo hice individual, tengo que pagar self-employment tax. ¿Ok? Entonces, en este caso, como la ganancia superó los 147,000, el self-employment tax tiene un límite. ¿Ok? Que es 147,000 justamente. Y entonces estaría pagando 22,491 en self-employment tax, 40,087 en el income tax rate, me quedarían ganancias de 137,000, 13%. Fíjense cómo ya al aumentar mis ganancias, aumenté el impuesto que pago, disminuye lo que me queda en mi bolsillo. Por eso debo de proyectarme, debo de saber cómo están yendo mis ganancias y empezar a ramificar, ¿ok? Luego, en el caso de la C-Corp, si hice el negocio independiente, lo hice a través de una C-Corp, o soy un extranjero que tiene una LLC, pago el 28% y me quedarían $144,000. Es decir, me quedaría 14.4%. ¿Sí? Repito, sigue siendo un negocio rentable. Finalmente, si soy residente físicamente en los Estados Unidos, tengo social o ITIN, yo puedo tener una S-Corp. Entonces, tendría que ponerme salario, volvemos a hacer lo mismo, vamos a suponer que el salario entonces, como ya aumenté la ganancia, se supone que mi salario es más grande, vamos a suponer que el salario sea 50,000 al año, por ejemplo. Entonces, si usted tiene una S-Corp y se puso 50,000 al año, usted paga $26,000 de los 150,000 que obtuvo, ¿ok? Terminaría con 123,000, es decir, el 12%, pero sobre los 150. Los otros 50 ya se los tiene en su bolsillo desde que se los pagó. ¿Ok? Entonces, es ahí donde tenemos que entender de qué forma voy a llevar el negocio, qué hago yo para mi negocio. No puedo aspirar el mismo salario, sino que Nelson, Alfredo y yo somos socios
y yo no hago nada, yo no puedo aspirar el mismo salario que puede tener Alfredo, que puede tener Nelson, que son los que están corriendo el negocio. Es decir, mi W2, mi nómina, no puede ser la misma que la de ellos que están corriendo el negocio. Si es una S-Corp de múltiples dueños, pueden haber excepciones en las que yo puede que este año no tenga ese salario, porque quizás este año yo decidí no hacer nada para el negocio, pues. Entonces solamente los socios que están corriendo el negocio tienen esos salarios. ¿Okay? Hay ese tipo de cosas que tener en cuenta. Espero que les haya quedado esa primera idea ahí grande y que vengan a lo que es el máster de contabilidad para ampliar ese conocimiento. Gracias, Nelson, por el apoyo. Y vamos a responder algunas preguntas. Déjame ver desde que no había leído. Ok. ¿Hay team personal o de la empresa? Ok, voy a aclararles eso para que ustedes a partir de ahorita tengan criterio, sepan hablar como debe de ser. Sí. Ok, la empresa no tiene ITIN, la empresa tiene EIN, ok, EIN, Employer Identification Number. Eso es el de la empresa, ok, yo se lo voy a escribir en el chat para que lo tengan ahí. SSN, Social Security Number, ok. ITIN, Individual Tax Identification Number, ok. EIN, Employer Identification Number, y TIN, sin la I al inicio, solamente TIN, ok, es Taxpayer Identification Number, ok. Ahí se lo dejé en el chat. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes hablan de un TIN puede ser Social, ITIN o EIN, cualquiera de los tres. Porque te están diciendo es, dame tu número de información fiscal, tu TIN. Ahora, el TIN puede ser el Social, ese es el personal, cualquier persona residente de los Estados Unidos que tenga un número de seguro social, tiene Social como su TIN. Si la persona está dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos y no tiene Social, a nivel personal puede tener un ITIN, Individual Tax Identification Number, ¿ok? Si es una empresa, el TIN se convierte en Employer Identification Number. ¿Por qué? Porque en la naturaleza de este maravilloso país, cuando usted decide tener una empresa, se generar, y usted va a generar principalmente empleo, porque es un Employer Identification Number. Al momento que usted va a generar una empresa, que usted crea una empresa, la proyección es que usted va a generar empleo. Por eso, desde el inicio, el número que le dan a usted es de empleador. Usted es un empleador en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, esas son las diferencias ahí. Para usted tener una corporación S, usted tiene que tener Social o ITIN, porque las corporaciones S son para los individuos, ¿ok? La manejan individuos. Ok, vamos a ver. Desde aquí, ok. Lo que tenemos trabajo en España y declaramos aquí, no hay que meterlo en la declaración de allá con la empresa, no. La empresa es americana y taxa aquí en América, a menos de que usted quiera aprovechar el tratado y llevarse la ganancia de aquí para España, que no creo que sea lo más inteligente, pero si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. ¿Ok? La S-Corp como inversor Visa, ¿es viable? No, porque la S-Corp necesita ya tener el social y el ITIN y vivir en los Estados Unidos. Buen crecimiento, gracias Aarón. Ok, y ahí le estaba respondiendo Alfredo. Ok, disculpen, ¿cómo hago para grabar la clase hoy? Ok, ya eso ya está. A ver qué más tenemos aquí. El self-employment aplica para extranjeros, no aplica para extranjeros el self-employment tax. Solamente personas que viven dentro de los Estados Unidos. Ajá. Víctor, yo tengo una LLC y quiero cambiar a S-Corp mañana.
me da chance de pagar los taxes de este año como S Corp y no como LLC. ¿A qué año te refieres? Si es al año 2022, ya, Él se prefiere pagar los taxes del año pasado como... no, ya los del año pasado ya son bajo la LLC regular. Exacto. Ya estás tarde. ¿Por qué? Porque ya terminó el 2022. ¿Ok? Hay ciertas condiciones que aplican para el cambio a corporaciones S. Se las comento, no hay mayor profundidad en eso. Y es que tú tienes los últimos 45 días del año para hacerlo o los primeros 75. Es decir, que si hoy tú aplicas para corporación S, te van a aprobar para el 2024, no para el 2023. Porque ya los 75 días pasaron. La única manera que te aprueben después de los primeros 75 días del año es que la compañía sea nueva. Si la compañía es nueva o la LLC es nueva, tú puedes aplicar en cualquier momento del año la corporación S. Ok, ahí está lo que les escribí. Manuel, como casados podemos abrir una empresa entre los dos. Sí, importante los estatutos de la empresa, porque si por mala suerte hay un divorcio, tiene que quedar claro cómo se va a distribuir esa empresa. ¿Ok? Claro, con 1099, mejor abrir su score. Probablemente tendríamos que revisar de qué forma llega esa 1099. La LLC La nueva, LLC nueva, no, LLC nueva es que está recién generada, que recién la registraste. Es decir, hoy estamos a 2 de abril. La fecha es 75 días a partir del 2 de abril, que fue cuando registraste. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, a ver, Brigitte, no sé cómo se pronuncia, discúlpame. Viviendo en los Estados Unidos y creando una LLC con S-Corp, ¿puedo pagar por P.O. Box para no usar la dirección de mi residencia? Sí. Ya después que tú tienes registrado, ¿ok? El P.O. Box es para que te llegue la correspondencia. ¿Ok? Es para que te llegue la correspondencia, pero físicamente la empresa tiene que estar en algún lado. Piensen de la siguiente manera. Si yo quiero ir a consumir algo de su empresa, sean productos o servicios, algo de su empresa, ¿puedo ir a consumirlo en un P.O. Box? Listo. Si ustedes creen que lo que están vendiendo lo pueden vender a través de un P.O. Box, ustedes necesitarían un P.O. Box como dirección física. ¿Ok? Pero como eso creo que no se puede, no sé qué negocio se pudiese hacer, imagino que vendrá alguno en algún momento, sí, puede ser ustedes necesitan tener una dirección física y el P.O. Box sirve para recibir las cartas, solo para recibir las cartas. ¿Puede ser la dirección de la casa? Sí, puede ser la dirección de la casa. Ahorita hasta el 15 de este mes no voy a poder tener oportunidad de citas en la mañana. Discúlpame, Elena, ya sé que habíamos hablado antes. No tengo cita ahorita en la mañana porque estoy en temporada de impuestos y en la mañana estoy atendiendo a mis clientes acá. Espero que todo les haya quedado bastante claro, que agenden, que tengan un panorama claro de qué tienen para cuando lleguen a esa consulta la aprovechemos al máximo, ¿ok? Yo no tengo problema en darles todos los tips y toda la experiencia que tengo, pero para poder hacerlo necesito que ustedes me traigan algo. Si no, les voy a dar exactamente la misma información que les di aquí, que es la información general. Ahora, si ustedes al momento de reunirnos me traen, mira, mis ingresos son estos, yo estoy casado, tengo 3 hijos, vivo en tal estado, hago este negocio, hago esto, en función de eso podemos encontrar algo más óptimo. Y esa es la ventaja que da esa asesoría privada, ¿ok? Espero que todos estén muy bien, que les haya quedado claro y que esto les haya servido para que sigan proyectando el éxito que se les avecina. Los tengo que dejar porque tengo un compromiso ahorita en media hora. Dice María que estipulen tus servicios. O sea, ¿qué es lo que le puedes ofrecer a ellos? A ellos como clientes. Sí. Puedo ofrecer preparación de impuestos individuales. Les puedo ofrecer bookkeeping. Les puedo ofrecer registro de corporaciones, LLC, etc. Les puedo ofrecer administración de las corporaciones, bookkeeping, todo esto que tiene que ver con los estatutos y con toda la parte legal. Les puedo ofrecer declaración de impuestos corporativos. Les puedo ofrecer el servicio del pago de nómina. Y les puedo ofrecer tax advice.
¿ok? O sea, les puedo orientar para que ustedes vayan y hablen con tal persona para que inviertan en este tipo de cuenta o con tal banco para que inviertan en este otro tipo de cuenta, ¿ok? Muchachos, para repetirlo, él no tiene customer service. La única manera de hablar con Manuel es agendando su cita en el Calendly, que es el link que está en Telegram. Es la única manera. Uh-huh. No hay un customer service, no hay un número directo. Si ustedes quieren hablar con él, tienen que agendar. Y les voy a decir la razón de eso. Intenté tenerlo, pero la mayoría quiere hablar conmigo. Entonces, al saber que es otra persona la que les está respondiendo, la cosa se cancela. Cuando ya logramos agendar, entonces ya no me gustó porque ella me atendió mal, me dijo esto, no me saludó, no sé, por cualquier motivo. Entonces, como sé que lo que quieren es ese advice P2P, agenden directamente y créanme que lo tendremos. Exacto. Entonces, bueno, nada, agradecerte, Manuel, por todo el valor y todo el contenido que nos trajiste. De verdad que gracias siempre por todo lo que traes a todos nosotros. Esto es muy importante. Fíjense que todo lo que habla Manuel está en mi conocimiento, todo. Y de esa forma yo puedo trabajar con él para que sea efectivo mi negocio y que yo le pueda solicitar a él también lo que yo requiero. Y entonces por eso que yo digo, aunque se esté aprendiendo y se quiera masterizar la información de contabilidad, es siempre importante tener personas alrededor que nos apoyen en esos escenarios, porque no pueden ser vendedores de Amazon, analistas de mercado, logística, contabilidad, construcción de océano. Al principio deben hacerlo por el hecho de educación, por el hecho de hacerlo de forma micro, ¿sí? Porque luego de hacerlo de forma micro, toda escalabilidad en base a porcentaje sigue siendo el mismo proceso, solamente que va creciendo en base a escalabilidad. Entonces es muy importante el hecho de la educación. ¿Para qué también es importante? Para que cuando hablemos con expertos en el área, entendamos si realmente nos están hablando con base y propiedad o nos están diciendo mentiras. Así es. Y otra cosa importante para aportarte a eso, me pasó recientemente unos clientes de Argentina, yo tengo claro mi conocimiento, yo tengo claro cómo tenía que proceder y llegaron a la consulta con 5 videos de YouTube. Mira, aquí esta persona dice esto, esta persona dice esto, esta persona dice esto, esta persona dice esto. La que es la que yo hago. Si usted cree que es esta otra manera, vaya y hágalo con esta otra persona. Exacto. Y otra, el mayor, bueno, tanto fue el punto que esta semana Frota de Testigo hice un curso nuevamente de consolidar compañía o de registrar, perdón, compañía en los Estados Unidos, porque puede ser que no me he actualizado, algún cambio hubo y yo no lo tengo, no sé, me hicieron dudar hasta que hice el curso y no, está bien la forma que yo lo tenía. ¿Por qué le digo esto? Porque si ustedes buscan en internet, el café es bueno, ustedes van a encontrar que el café es bueno. Si ustedes buscan en internet que el café es malo, ustedes van a encontrar que el café es malo. Si ustedes buscan vender por Amazon deja ganancias, van a encontrar que vender por Amazon deja ganancias. Si ustedes buscan vender por Amazon es un fracaso, van a encontrar que vender en Amazon es un fracaso. Ustedes van a encontrar lo que estén buscando. Lo que estén buscando. Si ustedes quieren un servicio profesional, busquen profesionales y deben orientar por profesionales. Si ustedes quieren un servicio tramposo, pues busquen tramposos y hagan negocios con los tramposos. Pero todo va a depender de lo que tú estés buscando, ¿ok? Entonces, mira, es muy importante, hermano, lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque existen muchas personas allá afuera buscándole el camino corto a lo que no tiene camino corto. ¿Sí? Por el simple hecho de mostrar posibilidades para poderlo crear. No. Recuerden que aquí, y mano, y yo se lo he dicho a ellos, hay que aceptar los procesos. Hay que buscar las herramientas correctas y los recursos correctos para consolidar bases sólidas, para que las fundaciones de todo lo que estemos haciendo sea sólido. Porque si empezamos a construir con marañas y con caminos cortos para el simple hecho de mantener esa mentalidad latina de no querer hacer las cosas correctas, lamentablemente hay que decirlo de esa forma, entonces este país no cobra intereses a corto plazo. Él va a dejar que tú hagas las cosas. Él va a dejar que tú crezcas y cuando estés arriba te va a desplomar completo. Así funciona este país.
Este país no te va a ver haciendo las cosas mal y automáticamente te va a parar. No. Él va a decir, ah, tú quieres hacer las cosas mal, perfecto. Vamos a dejar que haga todo lo que quiera hacer. Y en 7, 8 añitos, cuando esté bien arriba, lo agarramos y le cobramos intereses de 10 años de cosas mal hechas. Entonces, no hay necesidad de buscar escenarios cortos o caminos cortos. No hay necesidad de estar buscando lo que no se ha perdido. No hay necesidad, la información está, los recursos están y ya eso es así. Así se crea riqueza, así se constituyen las empresas, así se hacen las cosas. Y así este país tiene más de miles de años y años y años generando riqueza. Entonces lo único que tenemos que hacer es replicarlo. Y si no tenemos los recursos en el momento o las herramientas en el momento, se buscan y se encuentran las herramientas que deben ser para hacer las cosas como deben ser. Eso es uno de nuestros valores y principios como comunidad en Worldwide. Aquí no buscamos caminos cortos. Aquí buscamos que las cosas se hagan realmente de manera seria y legítima, porque eso tiene durabilidad. ¿Sí? Lo que tiene incertidumbre y trazos que no se ven, en algún momento se caen, y más aquí en Estados Unidos de América. Y recuerden que aquí todo se paga con dinero. Aquí todos los errores se pagan con dinero. Por eso es que este país funciona. Porque si te comes un stop, te ponen una multa. Si botas de basura a la calle, te ponen una multa. Si no haces las cosas como debe ser, te ponen una multa. Y entonces, por eso es que funciona. Pero entonces, si nos la vimos cometiendo errores, entonces el dinero o la rentabilidad que podamos tener en nuestras vidas, pues literalmente se va a ir en pagar errores. Y eso es lo que menos queremos hacer. Así. Perfecto, me despido, muchachos. Espero que todos estén bien, que sigan aprovechando el bootcamp y nos vemos en la masterclass más adelante. Un abrazo para todos. Chao.